podido disfrutar. Descansar, espero sí que también los chiquillos, tanto el Seba como el Diego, lo hayan podido hacer. Y bueno, eh, lo que nos corresponde hoy día, según calendario, hoy 27, tiene que ver sobre triángulos y cuadriláteros, pero esto aparece aquí con un pequeño asterisco, porque tiene una clase complementaria a la cual ya está subida. La verdad es la misma clase que yo tuve con los chiquillos de La Paz, obligatoria, así que la grabé y se la subí. La tienen ahí ustedes para que puedan revisarla. Tienen el video. Hoy día vamos a ver triángulos, por un lado, y cuadriláteros va a estar aparte. Ojalá te aguante el internet ya que estamos solitos, si no después revisa el video porque también estoy grabando para los chiquillos y para ti. Eh, Así que nos toca triángulos y cuadriláteros. La verdad vamos a tener tanto la clase de hoy como la siguiente sin ejercicio y la clase subsiguiente. Vamos a ver un poco de ejercicios de todo. Vamos a hacer un popurrí de los ejercicios, aunque esa clase del 11 también va a estar apoyada de otra clase con ejercicio, así que para que ese popurrí sea un poco más beneficioso para todos. Y la verdad, si te fijas, estamos nada de terminar las clases, realmente nada. O sea, la otra semana ya nos van a quedar 2 semanas para que quede un mes. Entonces nos queda básicamente 2 meses, quizá un poquito menos porque tenemos este feriado acá. Así que estamos bastante cerca de terminar todo. Así que, bueno, yo sé que tú trabajas y trabajas súper bien y que es un esfuerzo grande, sobre todo el hecho de conectarse por el tema de la señal, pero que ves los videos, así que está súper. Mati, acuérdate que cualquier duda que tengáis en cualquier momento simplemente me las tienes que ir preguntando, ¿bien? Y si es que se pueden hacer, yo sé a veces que se viene la inspiración y la desesperación también, al final al final de las clases, cuando ustedes salen de cuarto, cuando ya tienen el aniversario afuera, cuando ya pasó el 18, cuando ya se ven bastante apretados, así que cuando se pongan a hacer ejercicio va a estar 100% disponible para ustedes, ¿no? Tal como te decía, nosotros vamos a ver triángulo. La clase de hoy día, la verdad, si bien parece extensa, no lo es tanto, porque hay muchas cosas que la verdad aquí ya no entran mucho, cosas que ustedes pueden ir revisando. Y más que nada, que es un triángulo. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Ya, está claro, o sea, no es, aquí nosotros no buscamos otra definición de triángulo en lo absoluto, o sea, la misma definición que nosotros sabemos. Ahora nosotros sabemos también de que el triángulo puede tener muchas formas, o sea, puede ser de esta forma, como si fuese un triángulo rectángulo, o puede ser parecido a un triángulo equilátero, o puede ser un triángulo un poco más achatado, puede ser uno así más raro. La verdad, hay distintas formas de triángulo y también pueden tener distintas orientaciones, pero todo es triángulo mientras tenga 3 lados. ¿Bien? Hay elementos primarios dentro del triángulo que son bastante importantes recalcar y los vamos a ir haciendo dentro quizás de los triángulos acá. El primero es el vértice. ¿Bien? Eh, el vértice son aquellos puntos aquí donde se intersectan los lados. Y normalmente los vértices nosotros los ponemos con letra mayúscula, como ABC, ¿bien? Y así pueden ser cualquiera. Y también nosotros tenemos los lados. Los lados son esos que son unidos por los vértices en realidad. Y que nosotros lo podemos decir. Nosotros podemos decir que es el lado AB. ¿Bien? Nosotros podemos decir el lado AB como segmento AB, es decir, con una línea arriba. O también simplemente decir que el AB es el lado C.
Esto es como gracioso porque si es el AB, el lado es el C, pero en minúscula. Si es el CB, este es el lado A, y si ese es el AB, este es el lado B minúscula. Básicamente porque es el opuesto al otro lado. Es decir, los lados hay harta forma de escribirlos. Se pueden escribir tanto con decir que es el lado que va desde tal vértice hasta tal vértice, o con una letra minúscula. A eso nos referimos nosotros. Existe también lo que nosotros podemos llamar como ángulos interiores. Los ángulos interiores son estos acá: alfa, beta y gamma. ¿Bien? Y esos son los ángulos interiores de un triángulo. Y algo bastante importante, que si yo tiro acá, alargo este lado, alargo este lado y alargo este lado, y tiro por acá, por ejemplo, el alfa prima, esos son ángulos exteriores. Beta prima y gamma prima. Pero la verdad es que todos estos elementos primarios son elementos primarios que nosotros ya vimos en la parte cuando vimos ángulo y polígono, antes de irnos al receso. Ya, voy a revisar el mensaje del... ya. ¿Qué dice el SAR? Ya, se entiende totalmente. En tema de alianza y en cuarto no le pone buena la alianza. Y Mati, no te preocupes. Intenta responder ahí apenas te vaya preguntando cosas. La verdad es que esos son los elementos. Se pueden ver aquí puestos. De cualquier manera. Tal como yo lo hice acá, está puesto acá. Exactamente lo mismo. Y hay algunas cosas fundamentales dentro de acá, más que nada, dentro de los teoremas fundamentales, es que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo siempre tiene que valer 180. Es decir, ya esto es bastante fácil de hacer. Por ejemplo, si un lado vale 60, un ángulo vale 60, el otro vale 70, y nos preguntan cuánto vale el otro, yo lo puedo decir, bueno, alfa más 60 más 60 más 70 tiene que ser igual a 180, es decir, alfa más 130 tiene que ser igual a 180. Ese 130 que está positivo lo pasaré para el otro lado negativo, y por ende alfa vale 50. Y así es como yo puedo sacar ángulos dado este teorema fundamental. Esa es la idea. Otras cosas fundamentales dentro de los triángulos es que esto es lo siguiente: para que un triángulo funcione, las medidas de sus lados no pueden ser aleatorios. ¿A qué me refiero con esto? A que si este es A, este es B y este es C, siempre un lado tiene que ser menor, es decir, C tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. ¿Bien? Y otro lado cualquiera debería ser mayor a la suma, a la resta de los otros dos lados. ¿Bien? Y eso siempre se tiene que dar. Esto en valor absoluto porque son menores. Pero ¿por qué se tiene que dar esto? Porque si es que en el caso que no se dé esto, puede parecer que el triángulo sea así y que no se alcanza a cerrar. Entonces hay tres lados, pero no se alcanzan a cerrar. O de otra manera, que como que pueda pasar de largo y tampoco se va a alcanzar a cerrar. Entonces no hay forma. Puede pasar esto en el caso que nosotros no cumplamos con estas propiedades, que básicamente son propiedades que nosotros sabemos mucho más de lo que nosotros estamos enterados, porque nosotros lo ocupamos en el día a día, Mati y chiquillos cuando ven el video. Por ejemplo, cuando nosotros estamos avanzando
y queremos, estamos en este punto y queremos llegar a este punto y aquí hay un parque, nosotros nos damos cuenta que el parque normalmente tiene todo bastito, pero menos aquí, que tiene, está seco ahí. Esto lo voy a poner ahí con otro color. Está seco siempre. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente pasa por acá. ¿Y por qué? Porque este lado C es menor a pasar por este lado y después por ese. Es más corto, ¿verdad? La hipotenusa siempre es menor que la suma de los catetos. Es lo que nosotros decimos, pero esto se extiende para cualquier triángulo. No necesariamente para un triángulo rectángulo. No sé si me entiendes con esto, Mati. Perfecto. Y ahora viene la parte en donde nosotros nos vamos a tomar más tiempo, probablemente, que tiene que ver sobre los elementos secundarios. ¿Bien? Dentro de los elementos secundarios de un triángulo hay muchos, de verdad hay muchos elementos secundarios. Primero está la altura. Y la altura es fundamental dentro de un triángulo porque más adelante nosotros vamos a ver también cómo se calcula el área de un rectángulo, de un triángulo, que es base por altura partido 2. Es decir, el calcular la base, el saber calcular la altura es ideal. Y no sobre todo saber calcular la altura, porque la verdad es muy difícil calcularla en muchos casos. Sino que y poder identificarla, porque quizás la dan y nosotros no sabemos cuál es. Y pero hay veces que visualizar la altura es muy fácil. Visualizar la altura, por ejemplo, en este triángulo, es esta. Eso de que cae ahí. Si tengo este triángulo de acá, la altura es exactamente esta. ¿Bien? Pero si yo tengo un triángulo que es así, como el ejemplo de acá, la altura es esta, que es una línea. Siempre todas estas líneas son líneas, deberían ser como una línea imaginaria. De hecho las vamos a poner en azul. En este caso, en el caso 2, no es línea imaginaria porque justo coincide con el lado. Pero en el caso 1 y 3 son líneas imaginarias. Pero lo que hay que tener siempre muy en claro, que la altura siempre cae en 90 grados. ¿Eh? Es decir, la altura va desde un vértice y cae exactamente en 90 grados. Eso es lo ideal. Y de hecho, esto tiene más de una altura, porque esta puede tener una altura acá, puede tener otra altura acá y puede tener otra altura acá. Esta tiene esa altura, tiene esa altura, tiene esa altura. Este de aquí también tiene muchas alturas, tiene esa altura, tiene la otra altura, y todas siempre intersectan en un punto que pueden ser distintos. Ese punto normalmente nosotros le ponemos un punto H mayúscula y que nosotros llamamos ortocentro. Más allá, porque nosotros la verdad es que las alturas dependen de cómo yo mire el triángulo. O sea, si yo miro el triángulo de esta manera, es distinto a verlo de esta manera, ¿verdad? Pero este triángulo es exactamente el mismo que ese, pero acostado. O sea, dado vuelta. Entonces, en este caso, la altura es mucho más fácil, es esa. ¿Bien? Pero es exactamente lo mismo que nosotros tenemos. Bien. Pero cuando a nosotros nos dicen ortocentro, significa que nosotros tenemos la altura vista desde un mismo triángulo como de tres maneras diferentes y que son la intersección de todas esas alturas. De hecho, el ortocentro en este caso está acá abajo porque es la prolongación de la altura. En este caso es acá y en ese caso es ahí. Esa es la idea. Mati, ¿se entiende lo que tiene que ver con esto? Perfecto. Lo siguiente, que es bastante importante también, que la verdad nosotros vamos a un poco ignorar esta parte porque no nos sirve de nada, es la bisectriz. Y la bisectriz es un concepto bastante importante que de hecho nosotros lo vimos en algunos ejercicios antes de irnos a nuestro pequeño receso que tuvimos. Y la bisectriz, ¿qué es? La bisectriz es una línea que corta al ángulo por la mitad, exactamente por la mitad. Es decir, yo puedo tener un triángulo, en este caso yo voy a hacer un triángulo distinto a este, voy a hacer ese triángulo que es el más difícil de todo, que es este, ¿verdad?
Y ¿qué es entonces la bisectriz? La bisectriz es aquel lado que corta al ángulo por la mitad. Simplemente eso. Ese corta el ángulo por la mitad, este corta el ángulo por la mitad y ese corta el ángulo por la mitad. ¿Qué significa? Si este ángulo de acá vale 60, este va a valer 30 y ese 30. Si el de acá vale 70, este va a valer 35 y este 35. Bien, si el de acá vale 50, este vale 25 y ese 25. ¿Por qué? Porque la línea, la bisectriz, que nosotros la ponemos bisectriz del ángulo, por ejemplo, beta, o bisectriz del ángulo alfa, o bisectriz de tanto, que con una B lo ponemos, también se intersectan en un punto que nosotros le llamamos con una I. Y esa I mayúscula nosotros le llamamos incentro. Y el incentro es entonces la unión entre todas las bisectrices. ¿Y qué es una bisectriz? Una línea, una recta que me corta al ángulo por la mitad. Eso es. Esa es la idea. Mati, ¿se entiende que es una bisectriz? Perfecto. Pasemos a lo siguiente. Una simetral. Una simetral, nuevamente vamos a desprendernos de esos dibujos que aparecen ahí. Una simetral es una línea dentro de cualquier triángulo. De esto vamos a hacer otro triángulo y lo vamos a dibujar de esta manera. Es una línea que pasa por el triángulo y lo corta justo en 90 grados, al igual que en la altura. Pero algo muy importante, que la altura es desde el vértice y cae en 90 grados. Lo de acá no necesariamente tiene que ser del vértice. Pero esto sí cae en el punto medio. ¿A qué me refiero con que cae? En el punto y medio. Es decir, el punto medio es, por ejemplo, el punto medio donde se corta por la mitad. Y cae justo ahí en 90 grados. Es decir, ese por ahí. Y ese. Y esto también tiene acá un punto de intersección, que es el punto Q. Y el punto Q es lo que nosotros... No, de esto es el punto O, perdón. Y el punto O nosotros lo llamamos circuncentro. ¿A qué nos referimos nosotros con el circuncentro? ¿Y a qué nos referimos con simetral para que quede más claro? ¿Bien? Simetral es aquella línea que pasa por el punto medio de un lado y lo corta justo en 90 grados. ¿Por qué? ¿Por qué esto no es tan obvio? Porque yo tengo un lado y aquí pasa por la mitad y de aquí pueden pasar muchas rectas, pero la recta que pasa en 90 grados es exactamente la simetral, que pasa por el punto medio de un lado y también pasa de perpendicular, que es 90 grados. Y la intersección de todas las simetrales, que la simetral a todo esto yo la escribo con S, es el punto O, que se llama circuncentro. ¿Se entiende, Mari? Perfecto. Si hay que quedando duda, me van diciendo nomás. Son como 6, creo, 5 o 6 de estas cosas, así que son 5, así que nos faltan poquitas. Una bastante importante es la mediana, y de hecho la mediana se vuelve a nombrar dentro de los cuadriláteros. ¿Y qué es la mediana? Y aquí tiene mucho que ver también estos puntos centros que yo dije, porque la mediana es esto es una mediana. Es una línea que va desde punto centro a punto centro. Punto centro a punto centro. Punto medio a punto medio, a eso me refiero.
de mitad a mitad de un lado. Y si te fijas, se arma otro triángulo acá adentro. Y ese triángulo tiene algunas propiedades que son bastante novedosas, por decirlo así. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos este triángulo. Tenemos acá. En donde tiene de lado 10, lado 8 y lado 6. ¿Ya? Y este se corta aquí por la mitad. Bien, y tiene, si junto todas las medianas, fíjate que las medianas no hay una intersección de las tres medianas. Bien, como pasaba antes, como intersección de la tresimetral y todo eso. Pero lo que pasa es que estos lados, este triángulo que está acá adentro, que se forma, es exactamente como es, puros medianas, puros puntos medios, es justamente la mitad en porte que el triángulo de allá. En donde este lado de acá va a medir la mitad que el de acá. Es decir, si el de acá vale 10, el de aquí vale 5. Si el de acá vale 8, este va a valer 4. Y si el de acá vale 6, el otro opuesto aquí vale 3. Entonces, ese es correspondiente a este, ¿verdad? Ese es correspondiente a ese y ese es a ese, como todos los. Y me forman un triángulo el cual tiene medidas exactamente la mitad que el triángulo grande. Y eso es por tanto llamativo, y créeme que la mayoría de los ejercicios de mediana tienen mucho que ver con sacar el área y cosas de este triángulo que queda adentro. Ahora fíjate que si nosotros, por ejemplo, sacamos el perímetro del triángulo grande, el perímetro es la suma de todos los lados, 10 por 8 por más 10 más 8 más 6, digo, perdón, nos va a dar 24. Y si sacamos el perímetro del triángulo pequeño, es la suma de todos los lados, que sería 4 más 3 más 5, que nos daría 12. Y es exactamente la mitad de 24. Es decir, el perímetro del triángulo también es la mitad. Pero algo importante, que el área es distinto. En el área, algo que hay que hacer acá. El área del triángulo grande, ¿bien?, es 4 veces más grande que el área del triángulo pequeño. ¿Bien? Ahí no se cumple de que sea el doble, sino que es 4 veces. Eso es una cosa netamente porque se rescala. Como el área siempre, cuando nosotros sacamos perímetro y nuestro medida es centímetros, los perímetros se van en centímetros. Pero el área es centímetros cuadrados. Entonces, como la diferencia entre un triángulo y el otro es 2, en el área esa diferencia se eleva al cuadrado, es decir, es 4. Y esa es como la lógica que se sigue aquí. Inclusive el volumen, cuando nosotros calculamos volumen, es centímetros cúbicos, o cc. Es decir, ahí el área se eleva a 3. O sea, la diferencia se eleva a 3. Si ahora el volumen sería 8 veces más. Bien, esa es como la lógica que se sigue. ¿Se entiende, Mati? Perfecto. Sigamos entonces. Lo último que nos queda es la transversal de gravedad. La transversal de gravedad es una cosa que pasa desde cualquier vértice al punto medio. Del vértice al punto medio. Del vértice al punto medio. Del vértice al punto medio. ¿Bien? Y también tiene un punto aquí que se llama centro de gravedad, o centroide o baricentro. Bastante interesante lo que tiene que ver con la transversal de gravedad, sobre todo también porque cada vez que yo hago la transversal de gravedad, si se fijan, se quedan como partidos por dos, este lado, y si este lado de acá vale x, el de acá vale 2x. Si el de aquí vale y, ese vale 2y. Si el de aquí vale z, ese vale 2z. Es decir que
el pedazo de la transversal de gravedad desde el vértice hasta el centro es 2 veces más grande que desde el centro al punto medio. Y eso también puede ser algo que es, como es algo como así medio raro y un poco rebuscado, puede ser alguno de los ejercicios que pueda parecer algo muy parecido a eso. Ahora bien, eh, lo que a nosotros nos queremos con respecto a esto, saber es que algo que quizás es como mucho más novedoso y es como un dato freak más que nada, porque no nada que ver con esto, que ese punto G de ahí se llama centro de gravedad, centroide o baricentro, es bastante importante en muchas cosas. De hecho, si yo tuviese algo triangular, que no lo tengo aquí, y yo lo quisiese poner justamente en la punta de un lápiz, normalmente se me va a caer. Se me va a caer. Eso que sea un triángulo. Se me va a caer, se me va a caer. Pero si yo pongo el lápiz justo en el centro de gravedad o justo en el centroide o baricentro, cualquiera de los tres nombres, eso se va a mantener en total equilibrio. ¿Bien? Hay maneras de sacar tanto la central de gravedad, centroide y baricentro para cualquier lado, ¿bien? O sea, para cualquier polígono. Y poder hacer eso. Y eso es bastante interesante si uno lo ve así, porque a nosotros cuando nos pasan esto, no. Y de esto, yo muchas veces uno juega con eso, ¿bien? Y se puede sacar eso, ¿bien? Ahora, esto es un concepto que sirve solamente para triángulos, si nosotros lo vemos así. Pero algo que hay que tener súper. Sí, y es interesante, Mati, porque cuando uno cuando uno tiene cualquier polígono, como por ejemplo este es un hexágono, lo interesante de los polígonos es que todos los polígonos son, al final son triángulos. Entonces nosotros podemos sacar distintos baricentros y junto a esos baricentros podemos sacar un baricentro general, que se dice, y hacer exactamente eso mismo, es decir, podemos equilibrar cualquier figura en cualquier lápiz si encontramos ese baricentro de la figura. Y eso parece interesante. ¿Y qué es lo interesante de esto? Más que solamente equilibrar algo, es que todos estos conceptos no se quedan solamente en, mira, esto nos sirve para sacar cuánto vale este lado. Esto nos sirve porque va a ser más fácil sacar el área. Esto nos sirve porque esto corta el ángulo por la mitad y nos va a interesar para sacar otro ángulo. Va mucho más allá. Va mucho más allá en este tema de las matemáticas, de que no nos sirven solamente para resolver un ejercicio que muchas veces son ficticios, ¿verdad? Como ese chiste de Pedrito fue a comprar y en una mano se llevó 3 kilos de manzana y en otra mano 5 kilos de sandía, y al final Pedrito tenía las medias manos porque era imposible llevar tantas cosas. eh, Va mucho más allá de esos ejercicios que son así, en que muchas veces a nosotros decimos cómo es posible, ¿verdad? Y eso es un problema, el no tener ejercicios como el que te estoy diciendo, y es un problema de la educación en general. Y esto lo hago con crítica porque a nosotros por eso después está esa plática de que la gente dice, chuta, y esto no me lo van a preguntar cuando yo vaya a comprar el pan. Y es cierto, nada de acá te van a preguntar para comprar el pan, pero muchas de estas cosas sirven en ingeniería para un montón de cosas. Y no solo en ingeniería, en un montón de otras cosas. Muchas de las cosas que nosotros vemos quizás no serían posibles gracias a eso. Pero eso. Pasemos a la parte de generalidades antes de pasar a la última sección, que básicamente cosas que nosotros ya sabíamos y ya habíamos dicho. El área de cualquier triángulo es base por altura partido 2. Pero tal como nosotros dijimos, tanto la base como la altura van a depender. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo así, ¿bien? Perdón que no me quedo medio raro. Un triángulo así. En este caso, la base es esta de acá y la altura sería esta. ¿Bien? Pero si yo quiero ver este triángulo, lo doy vuelta y lo quiero ver así,
que es el mismo triángulo pero dado vuelta, ahora la altura es esta y la base es esta, que antes era este lado, ahora pasó a ser la base. Entonces, no quedarnos que un lado es la base y que otro lado es la altura, porque a veces la altura ni siquiera corresponde a un lado, como este o como este, y la base no es única. O sea, depende como yo esté mirando el triángulo. Yo el triángulo lo puedo parar de muchas maneras. De hecho, este mismo triángulo lo puedo parar así. Y en este caso esa sería la base y la altura sería esta de acá. Entonces esa es la idea. Y el perímetro, como en toda figura, es la suma de todos los lados. Algo por si te interesa y quieres verlo, hay una manera bastante interesante de sacar el área de los lados sin conocer la altura. O sea, sacar el área de cualquier figura en realidad. Esto creo que no sirve solamente para los triángulos. Y se llama teorema de Grón. Si es que en el colegio todavía vive la profe, no me recuerdo cómo era el nombre, la Mónica, no Mónica no. Eh, Elena, la profe Elena de física. A la profe Elena le fascinaba el teorema de Grón. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema para calcular el área de algunos triángulos es que nosotros no tenemos la altura. Porque si te fijas, aquí la altura son forma distinta. O sea, y en la mayoría de los triángulos la altura no está apegada al triángulo. Y hay dificultades normalmente para calcular esa altura o no la dan. Y el teorema de Grón nos ayuda a calcular el área sin necesidad de calcular la altura. Es con el símbolo de perímetro, es el perímetro partido a la mitad. Bien, no sé si existe todavía la profesora Elena que hacía física en el colegio, pero esto nos sirve espectacularmente. Así. Si lo quieren saber, está ahí. Lo pueden ver. Pero algo bastante interesante que hay que ver es la clasificación de los triángulos. La clasificación de los triángulos se puede hacer tanto según sus ángulos como según sus lados. Y según sus ángulos y sus lados, hay algunos que son más comunes y otros que son más raros. Y algunos que tienen ciertas características y otras que tienen otras características. Muy importante, existe el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos que son menores a 90. Como por ejemplo el que vimos delante, 60, 70 y 60, 70 y 50, por ejemplo. Ese sería un triángulo acutángulo. Que es un triángulo común, el que nosotros conocemos. Pero el triángulo que nosotros pusimos acá, por ejemplo, este de ahí, que es ese es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo más grande que 90. Uno que se va cayendo como para atrás, ese es el obtusángulo. Y el más común a todo es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, el cual tiene un ángulo de 90 grados, que es el más común de todo. Y de hecho hay muchas cosas que saber sobre el triángulo rectángulo, porque en el triángulo rectángulo sus lados pasan a llamarse cateto. Entonces podemos tener el cateto 1, el cateto 2. ¿Bien? Y el lado que es opuesto al triángulo, al ángulo rectángulo, al ángulo recto, nosotros le llamamos hipotenusa. Algo muy importante, quizás no se mencionó, pero se mencionó sí en la parte cuando nosotros vimos ángulos, que cada vez que tengo un ángulo de 90 grados, es un ángulo recto, se pone como con un cuadradito. Por ende tenemos teoremas dentro del triángulo rectángulo, que son dos teoremas fundamentales de acá, que son tanto como, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es clave. De hecho vamos a sacarle un pantallazo a esto, que después lo vamos a necesitar más para allá. Y el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, si yo tengo ese que vale 3, ese que vale 5 y yo no sé cuánto vale eso, y eso es un triángulo rectángulo,
yo según esto puedo decir, ya bueno, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, entonces puedo despejar la x. Esto me da 25, es igual a 9, más x al cuadrado, paso el 9 para ir restando. Y para sacar ese x cuadrado tengo que sacar una raíz, y por ende la x vale 4. ¿Bien? Y así podemos despejar. La verdad no nos vamos a meter tanto en el teorema de Pitágoras porque sé que es algo que ven y reven en el colegio. Si es necesario repasarlo en su momento, lo vamos a hacer. Hay otro teorema que tiene que ver con el triángulo rectángulo, que es el teorema de este caballero Euclides, que nosotros normalmente lo pasamos por alto, pero es bastante importante, que tiene que ver con algunas relaciones importantes para cuando nosotros cae la altura en el triángulo rectángulo. Bien, la verdad este teorema nos sirve para cuando cae la altura en el triángulo rectángulo, separa esto en P y Q. ¿Bien? A la hipotenusa la separa en 2. Y es una forma de calcular la altura. ¿Bien? Lo que si bien no tiene mucha lógica y no se ocupa tanto, y por eso nosotros lo pasamos por alto, porque cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, la altura es esta. ¿Bien? Y esta es la base. Es decir, la altura es este mismo lado. Es decir, básicamente este triángulo deberíamos pararlo para tenerlo de esta manera y ya tenemos la altura. Y todas las alturas valen lo mismo. O sea, no todas las alturas que valen lo mismo, pero todas las alturas son equivalentes según a su base. Es decir, no tiene mucha lógica, pero sí se puede calcular con Euclides. Que es lo que me dice Euclides, es que si yo multiplico C por Q, me va a dar el A al cuadrado. O si yo multiplico C por P, me va a dar el B al cuadrado. Fíjate que está justo con el... es fácil verlo de esta manera con el dibujito. Y lo otro es que si yo multiplico P por Q, me va a dar el H al cuadrado. Otra cosa que me dice que la altura se puede calcular como multiplicación de los catetos partido de la hipotenusa. ¿Bien? Pero esto, como yo te dije, esto en la práctica los profesores en sí no lo ven tanto, a pesar de que sea un tema importante entre comillas, porque simplemente yo doy vuelta a este triángulo y ya tengo la altura para calcular la base, para calcular el área. Entonces como que no, ¿para qué voy a calcular la altura con un teorema que es más difícil o más complicado si ya la tengo? ¿No? Pero quizás puede ser interesante en algunos casos. Bien, o quizás para calcular algunos problemas que te puedan poner. La verdad es que hay unas relaciones métricas del triángulo rectángulo que son bastante interesantes. Me gustaría que ustedes las pudiesen revisar si es que quieren. Más que nada es que a veces hay ciertas medidas en el triángulo rectángulo en donde uno puede saber los ángulos de forma inmediata. ¿Por qué? Porque un lado es igual al otro, porque un lado es tanto. La verdad es esto es para simplificarse la vida en ciertas cosas, pero si es que ustedes no tienen claro todo lo otro, esto al final les va a complicar la vida más que simplificar. Entonces prefiero que ustedes lo vean cuando lo tengan todo lo otro claro, ni cuando estén estudiando. Por otra parte, se puede también clasificar a los triángulos según sus lados, es decir, tenemos también aquí el triángulo equilátero. Triángulo equilátero el que tiene todos sus ángulos iguales y por ende también todos sus ángulos iguales, tienen todos sus ángulos igual a 60 grados. Bien. Algo bastante importante es que tenemos el triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y el otro lado que falta es el lado que nosotros llamamos base. Y en este caso, la base, los ángulos que están pegados a la base valen lo mismo. Y eso es fundamental. Y eso son normalmente muchos ejercicios con respecto a eso. Y por otro lado, también tenemos el triángulo escaleno. ¿Bien? El triángulo escaleno es el triángulo que no tiene ningún lado igual, en realidad. Nada igual en ningún lado congruente. Hay algunas propiedades bastante interesantes dentro del triángulo equilátero.
y para poder sacar a veces la altura, porque los dos triángulos que más aparecen en los ejercicios son triángulos rectángulos, que como ya vimos es bastante fácil sacar el área, y triángulo equilátero, que en el caso del triángulo equilátero no es tan fácil sacar el área, porque nosotros no conocemos la altura. Pero la altura hay una forma de calcularla cuando yo tengo triángulo equilátero. Si tengo un triángulo equilátero que por ejemplo es de lado 4 por ejemplo, cada lado vale 4, ¿bien? Y yo quiero calcular la altura, ¿bien? ¿Cómo se puede calcular? Bueno, la altura siempre es el lado, que en este lado es 4, partido 2 por raíz de 3. En este caso sería 2 raíz de 3. Eso valdría la altura. Y eso va a ser fundamental porque, como yo te dije, normalmente el problema en todas estas cosas para llegar a calcular el área es que yo no tengo la altura. Entonces, esto nos ayuda para calcular la altura, pero funciona solamente en los triángulos rectángulos. Si nuestro triángulo es escaleno, por ejemplo, no tenemos forma de calcular la altura, al menos que pillemos alguna relación que nosotros conozcamos, o al menos de que nos den la altura nomás. Cosa interesante del triángulo equilátero es que tanto la transversal de gravedad, la altura, las simetrales y las bisectrices son totalmente iguales. Es decir, esta línea de acá, que dibujé acá, es altura, es transversal de gravedad, es simetral y es bisectriz. Las tiene todas el triángulo equilátero. Como están como perfecto en la medida, como un lado igual al otro, como que todo coincide. Bien. No nos metamos esto cuando hay un círculo adentro, que la verdad son cosas un poco más avanzadas. Y tenemos parte también de propiedades del triángulo isósceles. Básicamente, ¿qué pasa en el triángulo isósceles? Tal como yo decía, que tenemos la base, que es esta de acá abajo, y este lado es igual a ese, y este ángulo vale igual a eso. ¿Bien? Pero la verdad no tenemos mucho más, no tenemos cómo calcular la altura, no tenemos cómo calcular el área de forma fácil, a no ser que nos den la altura. Pero algo que también pasa aquí es que esta altura de acá, solo esta altura, no estoy hablando de esta altura y esta altura, solo la altura que cae en la base es también transversal de gravedad, también bisectriz y también semestral. Como que justo en ese caso coinciden. Pero si yo calculo, si esto lo doy vuelta para acá, ya no funciona. No es tan perfecto, podríamos decir, en ese caso. Eso es como lo que pasa con eso. Algo que tienen que saber, Mati, es que hay ejercicios resueltos en esto. Yo quise dejarle... Estoy actualizando en general todo el material. Este material es más antiguo, pero tiene todo el material igual actualizado, simplemente quiero cambiar el formato. Y había dejado un poco de lado esta parte de los ejercicios resueltos por un tiempo, pero lo quise incluir y ponerle este material a ustedes porque a veces cuando nosotros vemos conceptos como simetral, como tal, nosotros se nos hace bastante difícil el hecho de visualizar eso en un ejercicio. Y porque normalmente los ejercicios mezclan mucho más que solamente una simetral. A veces aparece una simetral, aparece una bisectría, aparece hasta un cuadrado adentro y uno no entiende mucho. Entonces aquí hay unos ejercicios resueltos de cosas que son bastante interesantes y que uno puede ver cómo para calcular eso. Son ejercicios, la verdad, que a veces no son tan fáciles y son normalmente los ejercicios que aparecen en YouTube, así como un reto o cosas así. Y que aquí están como se podrían hacer. Normalmente son 6 ejercicios, tanto en esta parte como en la parte de cuadrilátero. Ustedes pueden ver esto. Y se los dejé ahí para que ustedes puedan revisar. Recuerden de que en la próxima semana vamos a ver circunferencia y la clase subsiguiente vamos a ver todo lo que tenga que ver con ejercicio en general.
Así que, Mati, quisiera saber si es que hasta ahora tenía alguna, bueno, con todo lo que vimos, si tienes alguna duda o está todo ok. Ya, perfecto. Lo dejamos hasta ahí entonces, Mati. Qué bueno que hayas podido estar toda la clase, a pesar de que quizás tuviste alguna intermitencia y demás, pero eh, qué bueno, el video va a quedar colgado, lo voy a subir de inmediato para que ustedes lo puedan tener cuanto antes. Así que eso, Mati. Ya, súper. Que estés bien, nos vemos en la otra semana, espero les vaya súper en la alianza, juegansela con todo porque la alianza en cuarto valen mucho. Así que estés bien. Cualquier cosita, acuérdate, me hablan, no. Chao, chao. Igual tú, chao, chao.